Hola amigos, bienvenidos. Este es un video donde les vengo a mostrar cómo tener el máximo alcance posible cuando hablen por radio. Bien, la primera es, aunque parezca muy obvia, es siempre tengan la batería del radio lo más cargada posible. Siempre tengan lo más cargada posible, porque créanme, lo dice el instructivo y yo lo digo por experiencia, si el desempeño puede llegar a bajar, sí baja cuando la batería está baja. La batería baja es igual a desempeño menor. Así que entonces recuerden tenerlo siempre bien cargados, los radios con la batería bien cargada, obviamente respetando la regla de si son baterías que sean diferentes a las de ion de litio, que sean de otro material, níquel, cadmio, níquel, metal hidruro, de otro material, recuerden respetar la regla de solo cargarlo cuando el radio te lo pide. Si no, no, porque puedes no echar a perder, pero a la larga vas a echar a perder la batería. 2. Siempre ténganlo en configuración de poder alto. En los modelos que sea posible configurarlo, por ejemplo en estos sí se puede, pero por ejemplo en los Motorola, esos que han visto aquí en el canal, eso no se puede. Así que asegúrense de eso, de estar en la configuración de poder alto para tener el mayor alcance, como se los mostré en un short reciente que subí. También otro, deben asegurarse de estar en un canal que sea diferente al FRS, porque los FRS son los que menos alcance tienen. Por la configuración que traen de fábrica estos radios, son los que menos alcance tienen, así que tengan eso en cuenta también. Otra, también siempre traten de hablar de manera que los radios queden a alturas iguales. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que este radio está en mi casa y este es el radio de mi hijo que está en una tienda cercana. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que de aquí para acá está lleno de casas, todas son de un piso. Pero si por alguna razón mi hijo tiene mucha suerte y la tienda donde va hay que subir la calle y queda ya como medio empinada o está en un segundo piso o algo, y mi casa es de 2 pisos, entonces, listo, ya nos quitamos la interferencia de aquí de las casas de un piso y ya podemos hablar sin tanta interferencia. Y obviamente las paredes de los edificios pues ya no es nada comparado con una hilera de casas que está aquí. Así que entonces hay que tener eso en cuenta, siempre traten de hablar de manera que los radios queden lo más parejo posible, porque si hablamos así o así, puede ser que la comunicación se dañe. Obviamente estoy hablando de situaciones en las que el radio ya esté a una distancia que ya la señal pueda perderse o pueda oírse mal. Porque si hablamos de aquí a 20 metros o menos 10 metros, pues entonces obviamente eso no va a servir, no va a importar mucho. Otra, también hablen con la antena vertical. No en lugar, nunca así, ni así, ni así. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, pero esto sí puede hacer que la señal no llegue tan bien cuando ya estamos hablando de distancias considerables. Lo mismo si estamos hablando de ponerle la mano. Acuérdense lo que les dije de que nunca agarrarlo de la antena porque se puede trozar o se puede dañar. Y en segunda, porque lo que menos necesitamos son barreras. Así que entonces tu mano es una barrera, porque no es nada más pura piel, obviamente es piel, huesos, carne, etcétera. Y eso es estorbo. Así que recuerden también eso, chicos. Y recuerden también suscribirse, porque ya es todo. Recuerden también suscribirse, darle me gusta, compartir el video y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cada video que yo suba a YouTube. Adiós mis amigos, Dios me los bendiga siempre.